Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición. El héroe de la semana. De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neón 89.3 y en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio. Muy buenos días, amigos, gracias por acompañarnos en este viernes, ya no el primero, el segundo viernes de enero de este 2021 y nosotros, pues contentos de que ustedes estén ahí al otro lado, acompañándonos, siendo parte de esta gran comunidad del nuestro programa New Horizons y de la comunidad del grupo corporativo New Horizons. Gracias a los que nos acompañan a través de la radio en Neón 89.3 y los que están con nosotros a través del multimedia en nuestro canal de YouTube y la comunidad del Colegio Bilingüe New Horizons en su cuenta en Facebook. Soy Ana Bencosme. Señor Garrido, muy buenos días. Good morning, DR. Así es, Ana. 8 de enero, ya realizada la primera jornada de toque de queda de fin de semana corto. Nada más nos queda una, ¿verdad? Por lo menos declarada. ¿Habló la presidenta ya? No, todavía. ¿No ha hablado? Todavía, no han dicho nada. Dios mío. De qué estaría pasando. El Senado sí. Yo estoy que tiemblo. El Senado sí. Yo estoy con temblores, señores. Ayer aprobó esos 45 días más de periodo de emergencia, que es el marco, ¿no? En los 28 años de vida que yo tengo, yo nunca... ¿Qué pasó? Vamos a ser más serio. Un programa que hablamos con la verdad. ¿Qué pasó? Un programa que hablamos con la verdad. 28 viviendo en Santo Domingo. 28 años de vida que tengo. Nunca he visto el Parque Mirador Sur cerrado. O sea, Balaguer hizo ese parque en el año 73. Miren esas imágenes. Y después Fuiquiti puso eso a cositas ahí para hacer ejercicio. Davidcito, ¿qué hizo Davidcito? Y ahora lo están limpiando. Hay que felicitar al ayuntamiento actual, vi que lo están limpiando. Miren cómo se ve ese parque. Eso casi que parece Manhattan ahora. Sí. Hoy en día ya eso casi que es Central Park. Ese es nuestro Central Park, ¿verdad que sí? Un poco más estrecho, obviamente. Siempre ha sido una observación con relación al Parque Mirador, que es estrecho. Pero en aquel momento, Bebecito Martínez y lo que estuvieron visualizando y mandándole las imágenes al doctor Balaguer, porque él no veía, de cómo era el parque y lo que se estaba haciendo, pues realmente se veía como una obra, un pulmón importante. Claro. Y sigue siendo el pulmón fundamental de la ciudad de Santo Domingo, y el Jardín Botánico. Y señores, el Jardín Botánico cerrado y el Parque Mirador Sur cerrado, el Parque Mirador Norte cerrado, los pocos parques que tiene esta ciudad cerrados, porque tenemos que protegernos del COVID. Pero es que si tú me cierras el gimnasio, si tú me cierras los colegios, si tú me cierras los clubes, si tú me cierras las playas, y la playa tan lejos de la ciudad de Santo Domingo, nadie puede ir para la playa un día de semana, mucho menos ahora con el tránsito y teniendo que regresar huyendo para que no te tranquen. Y ya tú no puedes ni montar bicicleta, porque si montas bicicleta también te trancan por montar bicicleta, porque tú te ves antinatura, te ves saludable en esa bicicleta, hay que trancarte por ese motivo. Señores, cerrado. Pero ¿y cuál es el riesgo de COVID que tú tienes caminando por una calle abierta, por el Parque Mirador Sur? O sea, yo no estoy entendiendo. Mira, este es el segundo fin de semana de encierre, ¿verdad? Porque a las 12 del día, lo que significa que el 90% de los negocios nadie va a abrir. Incluyendo el sistema de transporte estatal, que ya está avisaron cerrado. Que no, aunque el fin de semana pasado, media jornada trabajaron de 6 a 11 de la mañana, el metro, teleférico, Pero tienen por ahí el video de la fila del metro. Vamos de ayer, que yo se lo mandé. Ahora. Ellos anunciaron que ya este fin de semana ellos no estarían trabajando. ¿En serio? O sea, que pese a todo eso que sucedió el día de ayer. Mira las filas ayer para montarse en el metro. Era una cosa que era una locura. Sí. Señores, y yo me imagino. Y el comunicado más triste todavía.
El comunicado que ellos emitieron la mañanita del día de hoy, justamente a raíz de esa situación que se presentó ayer en el traslado, o sea, la gente ayer pasó las de Caín para poder llegar a su casa, los que llegaban a través del sistema público, mira, esa era del la sistema fila estatal de transporte. para montarse en el de la Lincoln, señores. Exactamente. Entonces, pero además, o sea, imagínate que tú vas para Villamella, para Mamatingó o para Tiene cualquiera que de las hacer estaciones de transfer. allá, ¿verdad? Que tú vas a llegar, quién sabe a qué hora. Correcto. Vas a llegar pasada las 7 de la noche. Entonces están los buitres, digo, los policías esperándote así, mira, como esos muñequitos que se paraban los buitres arriba, ¿cuál era el correcamino? El Que se sentaban correcamino. así, ¿verdad? A esperarte ahí para Sí. quitarte de los bolsillos 3 o 4 mil pesos en efectivo, sin recibo. Bueno, es complicado. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El comunicado que emitió la No, OPRED mi respecto hermano. a esta situación que se dio, bueno, las imágenes que veíamos en principio eran de la estación ¿Qué diría Petromil, Freddy que es en Vera la- Boyco? Mire, esa es la estación esa es Freddy en la Vera López de Boyco. Vega con Kennedy, la Ay, que Dios veíamos mío. anteriormente es en la Lincoln con Kennedy. Ellos decían en este comunicado oficial que dentro de las opciones que pueden tener los usuarios es llegar más temprano a Oye, las filas. ¿qué opción? Llegar más temprano a las filas. Un genio el que dio esa. Que las largas filas afuera se ven porque ellos están permitiendo la entrada paulatina para que no haya Claro. aglomeración dentro. Ujú. Y también publicaron en sus redes sociales, pues también una carta que le enviaron a la presidenta del Gabinete de Salud, coordinadora más bien del Gabinete de Salud, la vicepresidenta Raquel Peña, donde le solicitaban que en lugar de tener 2 horas de gracia, pues subieran a 3 las horas de gracia para que las personas pudieran tener mayor movilidad, pero mientras tanto se sigue cargando a la sociedad y también por consiguiente a las empresas, cuando tú le pides a un empleado que llegue a la fila más temprano porque la empresa tiene que despachar Pero al vamos a ver lo colaborador más siguiente, o sea, temprano. vamos a ver lo siguiente. En teoría, todo el mundo asume que ya la semana que viene no vamos a tener esta misma situación y vamos a tener, en teoría, ¿verdad? Pudiésemos regresar a lo anterior, a que el toque de queda era a las 7, a las 8, ¿a qué hora era? A las 7. A partir de libre las tránsito 7 hasta hasta las las 9. 9, correcto. Ajá. Pero vamos a suponer que esa sea la decisión para la semana entrante. Pero hoy es viernes y todavía no se ha anunciado. Entonces, si tú eres una empresa y tú tienes personal, tú tienes que contratar, tú tienes suplidores, tú tienes un sinnúmero de cosas que vincular y que organizar. Si tú eres un colmadón o un restaurante que va a tener la osadía de abrir hasta las 7 de la noche, cuando ahora mismo tú estás cerrado, tú tienes que coordinar todo eso. O sea, eso no son bombillos que se encienden y se apagan sencillamente con la voluntad de una gente. Y volvemos otra vez a lo mismo. Si cerramos los fines de semana a las 12 del día, ¿dónde hay una estación de combustible para usted echar combustible? No están dentro de las ¿Entiende? prioridades. No. ¿Dónde hay una farmacia? Ayer vi yo, cuando salí de acá del colegio a las 6:25 de la tarde, en la Sarasota, la farmacia, ya por la ventanita, a las 6:40 de la noche. Digo yo, óyeme, y una fila afuera, porque ya aquí hacemos fila, ya parecemos chinitos. O sea, gracias a China que nos trajo eso, porque ahora todos somos chinitos haciendo fila. Entonces, o ingleses. Entonces, haciendo una fila para por la ventanita que te atiendan, pero y después de las 7 de la noche, ¿cómo tú le dices a un policía que no, que voy para la farmacia? Y yo no sé, pero todo el mundo tiene ahora mismo emergencias médicas, Claro. ¿verdad? No, y no solo vinculadas al COVID. Porque No, porque también, puede ser cualquier o sea, cosa. hay Tú otras tienes un hijo en tu cosas. casa que se cae y se da un golpe, o que le da fiebre, le sube fiebre. O sea, todo el mundo tiene, y ahora mismo con el tema del COVID, tú tienes enfermedades, tú tienes crisis médicas. Claro, las muchas, normales. ¿verdad? Entonces, no hay farmacias abiertas y no hay forma de tú llegar a esa farmacia sin que te atraque la policía. Definitivamente es necesario, se hace urgente que se sigan coordinando incluso el sistema en su totalidad, porque ayer incluso se Las arbitrariedades no son de Trump a través nomás. de las redes, la periodista Yo Edith que estoy viendo al Febles, profesor de gobierno aquí.
La periodista Edith Febles incluso anunciaba, a través de sus redes sociales, denunciaba la tarde de ayer como con respecto a lo que se ha estado hablando del colapso, ¿no? Del sistema hospitalario, que si tenemos UCI, que si no tenemos ventiladores, y hay hospitales como el Marcelino Vélez que ha estado rebotando personas porque no tiene ya la capacidad para camas de las dispuestas para el COVID. Sin embargo, ella denunciaba con toda razón que el sistema no está cohesionado, porque sigue siendo la misma cantidad de si hay un camas. hospital que no tiene, pues el sistema debe garantizar al paciente un traslado hacia, por ejemplo, la ciudad sanitaria. No rebotar al paciente y que entonces él salga a buscar a ver hacia dónde lo van a recibir. O sea que el sistema tiene esa debilidad todavía a casi un año en el que estamos trabajando. Bueno, yo tengo un familiar que ayer tiene 2 días y ha tenido situaciones bien difíciles para poder ubicar dónde llevar a sus familiares y es así, o sea, él mismo tiene que buscar dónde llevarlo, cómo llevarlo, porque no hay una coordinación centralizada, no hay un mecanismo centralizado para tú poder, tal y como tú explicas, definir, bueno, ok, yo entré, o sea, porque yo entro al sistema por una de las facilidades. Claro. ¿Entiendes? O sea, es como que te digan a ti que tú estás en el banco tal y tú fuiste a la sucursal de Bellavista y te digan, no, esa cuenta usted lo abrió en la Independencia, usted tiene que ir a la Independencia. El plan de contención en torno a un paciente COVID no existe, porque si yo recibo a este paciente con síntomas de COVID y le digo, mira, yo no te puedo atender porque no tengo espacio, y lo despacho, ¿a cuántos lugares más debe ir esa persona exponiendo a cuánta persona lo reciba para darle el servicio? Entonces ahí se Volvemos va multiplicando, o sea, multiplicando. Yo voy a hacer la siguiente pregunta a ver si tú te atreves a respondérmela. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Ay, Dios mío. Yo Prepárate, no que es una pedrada. En el gobierno ni en el sistema de salud menos. No es una pedrada que te voy a mandar. A ver si tú eres guapa. Respóndemela. ¿Qué de nuevo se ha hecho en este gobierno con relación al COVID? Hay un gabinete de salud. No. Se creó un gabinete de salud. No. No me digas que le cambiaste el nombre a la perra. Se llama igual. O sea, la gata se llama igual. Ay, Dios La gata sigue siendo la misma gata. Ella es una gata de Angora, tiene los ojos verdes, es la misma gata. ¿Qué de nuevo se ha hecho? Dime. Mencióname una cosa nueva que se haya hecho. Una sola. Sí. En 5 meses. Mencióname una cosa nueva que se haya hecho. ¿Hemos cambiado la política de trazabilidad? No. ¿Hemos cambiado el acceso a las pruebas? No. Mi se mamá están tiene haciendo 3 menos días. pruebas. Mi mamá, eso es un testimonio personal. 3 días detrás de una prueba. Se están haciendo menos pruebas. Pues ahora mismo se hacen 2.000, 3.000 pruebitas al día. Eso es lo que se está haciendo. ¿Más pruebas? No. ¿Habilitaron más centros hospitalarios? No, porque no me diga que en Ciudad Sanitaria, 5 meses más tarde, 60 camas. No se ha hecho. ¿Entiendes? Dime algo nuevo, o sea, innovador, el 911, porque el 911 no es de ahora. O sea, dame un 911 de COVID that we have created in the last 5 months. What is the name of it, please? ¿Cómo se llama? No le tengo la respuesta. Mire, este sistema de toque de queda o de resguardo no es algo que sea exclusivo. No es algo que sea exclusivo de la República Dominicana, sin duda, aunque obviamente no, los ingleses también están en algo parecido. Sí, se ha estado dando esta figura en muchísimas partes del mundo. Lo que sí varía es la arbitrariedad o la flexibilidad de ese sistema. Lo que hablábamos incluso ayer con el mismo secretario general de la ADP, tomar medidas dependiendo de aquellos espacios, aquellas zonas, municipios, provincias, donde las cosas puedan estar más complicadas, que es como en la mayoría de los países que han aplicado esta figura, pues lo han hecho. Chile, Colombia. Incluso en Colombia tienen horarios dependiendo de cómo funciona el sistema hospitalario. Claro. Dependiendo de la ocupación de camas COVID, de cama intensivo, entonces ellos ahí varían la lugares, movilidad de 10 a 5 en las regiones que tienen un 70% y así van sumando o disminuyendo. Aquí todo es nacional. No puede ser Aquí global. todo es como el Brugal, es nacional. No sí, puede porque ser global. acuérdate que esa empresa puso letrero en el país entero, entonces todo es así.
es nacional. ¿Tú entiendes? O sea, el que ha caminado por el sur profundo, el que ha caminado la frontera, el que ha caminado el este, sabe que, y el que ha caminado el noroeste de este país, sabe que este país es diferente. Muy marcada la diferencia, porque con esas cordilleras y esas llanuras, este es un país distinto. Y es un país tan distinto que los indios lo reconocieron y tenían 5 cacicazgos, ¿entiendes? Y cada uno tenía su cacicazgo y no se metía con el otro, porque sabía que ese tigre en la llanura piensa de una forma y yo aquí en la montaña pienso de otra. Y se manejaban diferentes los 5 cacicazgos. Después que los norteamericanos nos hicieron la carretera y juntaron a Santiago y Santo Domingo, es que aquí se piensa que el Brugal se bebe en todas partes y somos todos lo mismo. Entonces todo se tiene que hacer igual. Y ahora dentro de esta epidemia, todo lo tenemos que hacer igual. Miren, New Horizons Santiago tiene una forma de vivir diferente a New Horizons Santo Domingo. Tenemos la misma currícula, tenemos los mismos programas, pero somos diferentes. Porque somos 2 instituciones en 2 lugares diferentes. Y se vive en realidades diferentes. Igual como cuando usted tiene hijos, porque la gente siempre dice, ¿por qué mi hija mayor es diferente a mi hija menor? Oh, sencillo. Porque cuando su hija mayor nació, usted tenía 25 años y cuando su hija menor nació, usted tenía 35. Usted no era la misma persona. Usted no vivió los mismos momentos. No vivió las mismas realidades. No estaba viviendo en la misma casa o en el mismo apartamento. No visitó los mismos lugares a la misma edad, en el mismo momento. O sea, son diferentes. Entonces, ¿por qué aquí tenemos que tener una política nacional de esa forma, con ese nivel de cerrazón? Y no somos reflexivos, no actuamos de forma reflexiva ante lo que estamos viviendo. Señores, son 1.600 personas que hay hospitalizadas al día de hoy. Son las mismas 1.600 personas que estaban hospitalizadas hace 2 meses. Cantidad. Entonces, es la misma cantidad de personas. Inclusive, si tú me dices que hay más infectados, hace 2 meses teníamos 20.000 y ahora tenemos 40.000, entonces, en términos de nivel de infección, tenemos menos gente hospitalizada por persona contagiada que hace 2 meses. Entonces, en términos generales, estamos mejor, no peor. Entonces, ¿por qué el encierro? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué generalizado? El secretario de la ADP, ¿qué dijo ayer? El 70% de las escuelas en este país no tienen ningún tipo de conectividad. No tienen ningún tipo de conectividad. Y el 30% que queda no es que están conectadas a las aulas. Él dijo, mira, hay una conexión, hay un rabito de internet que llega. Y hay que salir a buscarlo. Y hay que salir a buscarlo. Y las otras escuelas donde supuestamente le están diciendo a los profesores que vayan a la escuela, que yo creo que es la posición correcta, los profesores deben de estar en la escuela, pero resulta que le están diciendo al profesor, mira el canal de televisión para que tú sepas lo que los niños están viendo y tú puedas mandarle o corregir el cuadernillo cuando te llegue. Pero el profesor dice, ¿en cuál televisión lo veo? Aquí no hay televisión. O la televisión hay una y son 14 programas, ¿no? 12 programas. No hay suficiente televisión, no entra el canal, no entra el emisor. O sea, hay fallos entonces, estructurales. en esas escuelas no hay contagio, no hay enfermedad, pero no podemos reflexionar y cambiar la forma. Es complicado. 2 fines de semana sin que haya una farmacia, sin que haya una estación de combustible. O sea, si a usted se le olvidó echar combustible ayer jueves, o tuvo que salir hoy viernes. No logró el dinero. No hay forma de usted echar combustible porque entre mañana y pasado aquí tendremos fila en las estaciones de combustible. O sea, no puede ser. No reflexionan, no hay empatía. Los parques cerrados, volvemos otra vez a lo mismo. Nos estamos olvidando de la salud emocional de las personas. Es salud, pero el parque está cerrado. Sí, no podemos. Mis hijas están en la casa, en la sala, y bueno. Tratando de que no hay forma. Pero yo no recuerdo, ni siquiera en el momento más álgido del encierre, cuando Dios Nilo, teníamos los parques cerrados. Tú podías salir al parque en el horario restringido. La gente no salía porque tenía miedo, o sea, todo el mundo estaba con un pánico, pero tú podías ir al parque. Y entonces, dime. Señores, por otro lado, antes de pasar a nuestra entrevista, a nuestra conversación central del día de hoy, a propósito, el Ministerio de Educación se levanta hoy con un nuevo dolor de cabeza. No relaje. Y es la denuncia de irregularidades en la licitación que realizaron en el mes de diciembre con respecto a los equipos tecnológicos que ellos estarían adquiriendo. Ay, qué llamada. 2 empresas tienen la mayor cantidad de los equipos, ¿no? Ganaron cerca de déjame adivinar, una empieza con C y una con M.
Y las dos terminan en Tienen- SA. Ay, Dios mío, tienen 621 No he leído la noticia, pero 621 millones fueron ganados entre estas dos empresas, Ajá. una de ellas reconocidas en el sector como distribuidora de equipos tecnológicos desde hace mucho tiempo, pero hay una que ha llamado la atención de esas dos y es justamente porque quien la preside es un actual funcionario del gobierno, quien figura dentro de la estructura del Banco de Reservas, pero que las cosas no concluyen ahí, sino Ay, que ay, ay. esa y es el banco que la va a entidad, financiar, supongo. esa entidad que se llama Madison Import, quien está detrás es el vocal suplente del Banreservas, Anel Marcial Veras, y quien había sido designado en esa posición el pasado 21 de agosto, y que es una compañía que fue creada en el 2004 y tuvo desde el 2005 hasta el 2010 como principal accionista a nada más y nada menos que a Maxi Geraldo Montilla Sierra, hermano de la ex primera dama de la República. Entonces, ahí tenemos una licitación ganada por esta empresa que actualmente se encuentra dentro de un proceso judicial, investigada también dentro del paquete. O sea que un nuevo... Madison Avenue, ¿cómo es? Madison Avenue. Madison Import, SRL. Madison Import. SRL. Pues ¿será que la hija se llama Madison? Porque Es como se llama esta empresa, un nuevo capítulo en la... James Madison lo que- ha sido quoted mucho en estos días, ¿verdad, profesor? Eso lo vamos a hablar de James Madison sobre todo. sea que- Y ahora tenemos Madison Import también. Todavía... ¿Cómo es esto que aquí hay un refrán que dicen que los bomberos no se pisan su manguera? Exacto. Y eso está claro. Ujú. Está bien, vamos a hacer Ahí una está. pausa, señores, y vamos a hablar del gobierno norteamericano, porque lo que se está cocinando allá es infinitamente más interesante que la fauna local. Regresamos en 30 segundos. Estás escuchando New Horizons Radio. Librería bilingüe New Horizons Bookshop, en donde encontrarás todo un mundo de literatura en inglés y español para todas las edades. En nuestra tienda encontrarás mochilas, loncheras de las reconocidas marcas Toto y Chenson, además de calzados y uniformes escolares, accesorios tecnológicos, juguetes educativos y detalles para toda ocasión. No te pierdas de nuestras ofertas especiales en todo el mes de agosto. Delivery disponible en cualquier parte del país. Visítanos en nuestras redes sociales o contáctanos al 809-533-4915. New Horizons Bookshop. Descubre, aprende y diviértete. Durante más de 40 años, New Horizons se ha caracterizado por la innovación en materia educativa en la República Dominicana, implementando nuevos y mejores modelos y métodos de enseñanza que nos permiten ofrecer las más actualizadas herramientas de aprendizaje a los alumnos de nuestra escuela, tanto en Santo Domingo como en Santiago. La filosofía de New Horizons está fundamentada en principios de excelencia, flexibilidad, perseverancia e innovación, y los tiempos actuales exigen moldear estructuras adaptables y funcionales. Nuestros amplios espacios están diseñados para que nuestros alumnos puedan desarrollar sus deberes académicos, actividades deportivas y recreativas en un ambiente seguro. Este tiempo requiere que el alumno reciba una educación integral, desarrollando las habilidades y las competencias necesarias para ser admitidos en las mejores universidades del mundo. Forma parte de la familia New Horizons. Admisiones desde los 9 meses de edad. Colegio Bilingüe New Horizons. Our strongest conviction is academic excellence. Yo soy New Horizons. ¿Y tú? Remember to follow up with the latest New Horizons news at our school's digital newspaper. Go to cbnhclass.com and enjoy the latest of the Bulldogs Journal, Colegio Bilingüe New Horizons' own school digital newspaper. Sigue escuchando New Horizons Radio. Señores, aquí se está uno divirtiendo demasiado en el día de hoy. Pero debe ser que hoy es viernes. Y yo cuando veo a Trump pasando trabajo, me entra una alegría. Esa es la tasa de letalidad. No hablemos de... En septiembre, octubre. Estamos acá con el profesor Arturo Félix, un conspirador impenitente de la ultraderecha republicana. Que yo digo, cada vez que digo ultraderecha, pienso que yo mínimo soy nazi. de Breitbart. Sí.
Tú eres de los fundadores de Breitbart aquí. Tú eres del capítulo dominicano de Breitbart. Y eso existe todavía, Tú eras Brian. que lo estaba llevando. Yo creo que no, que eso está en el dark web nada más. Señores, y hablando de Trump y de dark web y de dark money, en el día de ayer le renunciaron de su gabinete dos personas, dos figuras bien oscuras. Sí, que son parte del esquema de financiamiento y de todo lo que tiene que ver con el Federalist Society, el manejo, ¿no? de Koch Family y Robert Mercer y la familia DeVos. Le renunció Betsy DeVos, que era la ministra de Educación. Una persona confesa que nunca había pisado una escuela pública antes de ser nombrada ministra de Educación. Y si ustedes ven esa foto, eso no es una palomita de este verano. Esa es una señora de casi 70 años y nunca había pisado una escuela pública hasta que la nombraron ministra de Educación. Y tuvo entonces en ese momento que ensuciarse y remangarse un chin y pisar algunas para decir que había ido. Una ministra de Educación terrible que no promovió ni causó ninguna transformación importante de relevancia, todo lo contrario, pero que se había mantenido ahí al lado de Trump durante los 4 años. La familia DeVos durante la campaña a Trump le aportaron casi $200 millones y ellos aportan de manera muy importante junto con los hermanos Koch de Koch Industries, que ya uno de ellos se fue, gracias a Dios, nada más queda uno, y este señor Robert Mercer, son de los grandes que aportan a todo el movimiento, digamos, neoconservador de los Estados Unidos. Y también le renunció en el día de ayer Elaine Chao. Elaine Chao era la ministra de Transporte. Y qué contraste vamos a tener ahora en el Ministerio de Transportación de los Estados Unidos. Elaine Chao, señores, ustedes la ven ahí, ella es de descendencia china, oriental, y es la esposa de Mitch McConnell, del Grim Reaper, como se hace él llamar, Moscow Mitch, como le dicen cariñosamente a Mitch McConnell. Ya ustedes saben, o sea, Mitch McConnell nunca podía oponerse ni podía pintarse como que estaba en contra de las políticas de Donald Trump porque tenía la ministra de Transporte ahí al lado. Y era hasta contradictorio, ¿no? Como hubo un momento, de hecho, cuando el tema del encierre y la separación de las familias en el 2017, aquel capítulo terrible cuando el Homeland, el Departamento de Homeland de los Estados Unidos comenzó a separar a los inmigrantes en la frontera y a llevarse los niños. De hecho, todavía hay un grupo de niños que no se ha podido identificar quiénes son sus familiares para poderlos comunicar uno con otro. Los familiares se asume que están en Honduras, Guatemala, Nicaragua, México, etcétera, en Centroamérica, y los niños están en Estados Unidos. Creo que eran como 700, ¿verdad, profesor?, que quedaban todavía bajo esa condición. Y Elaine Chao, pues en aquel momento como inmigrante, tuvo que defender esa posición o más o menos, digamos, mantenerse entre bastidores con relación a eso. Y digo que hay un contraste en el Departamento de Transporte porque el nuevo ministro de Transporte de los Estados Unidos va a ser el ex alcalde de un pueblito de Luisiana, que fue también candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, Pete Buttigieg. Y Pete Buttigieg, que todo el mundo lo conoce, ganó las primarias en Iowa, quedó en segundo lugar en Nevada, por debajo de Bernie Sanders. Y cuando llegó a Carolina del Sur y milagrosamente por el Kingmaker, Joe Biden pasó a arrasar a todo el resto del mundo, pues Pete Buttigieg renunció a su candidatura y ha sido nombrado ya. Él quería ser embajador en China, realmente. Esa era la posición que él quería, porque aparentemente quería subir su perfil internacional y su experiencia internacional. Él es ex soldado de guerra de la guerra de Afganistán y es famoso por ser el primer candidato o precandidato a la presidencia abiertamente homosexual. Y
mira el contraste que ahora vamos a tener con relación a Elaine Chao, con este señor como ministro de Transporte. En definitiva, profesor, yo necesito que usted me aclare la situación del 25th Amendment, que aparentemente Mike Pence se niega a invocarlo, ¿no? Y lo que se está hablando ahora mismo ya de manera muy cerrada, los últimos partes noticiosos que tuve antes de entrar aquí a cabina, era que la semana que viene, entre lunes y martes, va a haber un presondeo en la Cámara de Representantes para hacerle un nuevo juicio político a Donald Trump al vapor, sería este juicio. Cuéntanos tu opinión. No, yo creo que es importante dividir el problema que estamos analizando en dos partes principales. Una es la parte técnica jurídica y la otra es la parte política. Okay. Entonces, yo anoche escuchaba a Colin Powell que se refería precisamente a este tema, y he escuchado a algunos expertos también hablar sobre el tema, y yo creo que lo que al final se va a imponer es dejar las cosas como están por el tema del tiempo, porque todos los procesos implican plazos y eventualmente parecería como que los plazos no favorecen a ningún proceso a menos que ocurra algún evento adicional que sirva de catalítico a esas acciones. Ahora mismo, básicamente, la posición de, yo diría que las cabezas más frías es: falta una semana y media, vamos a dejar que las cosas transcurran, porque al fin y al cabo, yo decía desde un principio que a pesar de todos los miedos, a pesar de todas las posibilidades de eventos como lo que vimos el fin de semana, la realidad es que al final a Biden lo van a juramentar y va a ser el presidente de Estados Unidos. Y el que piense que hay un general que va a poner fuerzas militares a favor de Trump, todo eso es la mentalidad latinoamericana queriendo interpretar la cultura americana. Y en realidad lo que vimos con la certificación de Biden fue eso mismo. La mayoría abrumadora de los republicanos estuvo de acuerdo con certificar la elección. De hecho, por los mismos principios que rigen lo que los republicanos en teoría siguen, que es la autoridad de los estados. Y yo escuché a muchos congresistas republicanos decir algo que es coherente con eso, que es el tema de, aun cuando yo esté de acuerdo con que hubo irregularidades, lamentablemente eso tenía que haberse resuelto en los estados. Y si las legislaturas locales y si los tribunales locales no favorecieron, aquí nosotros no estamos para eso, porque esa no es la atribución del Congreso. El Congreso está aquí para abrir unos sobres, certificar que son originales y hacer un conteo de eso y entonces certificarlo, que fue lo que al final se hizo. De hecho, creo que aún esos 6, 7 legisladores que se aventuraron en esa locura de hacer oposición en esa instancia, lo hacían liderado por Ted Cruz, buscando ganancia política. Y creo que es muy fácil entender que lo que está buscando Ted Cruz es tener detrás de sí el apoyo de los Trump en caso de que Trump no sea un candidato viable en 4 años, que es una apuesta, diría yo, que probable, porque Trump sale con una tasa de rechazo y en un momento y bajo unas circunstancias muy difíciles, pero la base de Trump es fuerte. Sí, estamos hablando no del Partido Republicano, estamos hablando de esa base que mueve, de esos que estaban en las calles reclamando un cambio de dirección o un cambio de circunstancias. Pero volviendo al principio, brevemente, y podemos entrar un poquito más en eso luego, según usted interactúe con esa información, técnicamente hay un problema técnico, jurídico legal, que es la enmienda no está diseñada para esto. La enmienda se diseña para
resolver un problema que es un De problema, salud, un presidente. problema común a todos Claro. los imperios, a todos los estados, que es el problema de la sucesión. Entonces, como no está diseñado precisamente para un presidente que se ha convertido en un enemigo público y queremos salir de él, entonces la herramienta no es ideal, va a tener problemas. Y uno de los problemas precisamente es, por ejemplo, el hecho de que, si bien es cierto que, por ejemplo, la sección 4 de la enmienda nos dice si el vicepresidente y la mayoría de los ministros deciden esto, automáticamente él sea comunicado, el presidente asume inmediatamente los poderes. Pero entonces también la segunda parte, el párrafo segundo de la misma sección dice que si el presidente consecuentemente envía una comunicación diciendo sí, yo estoy en condiciones, automáticamente reasume el poder. Y estamos hablando de que reasumiendo el poder con una simple comunicación, entonces eso entra en una serie de plazos. Un plazo de 4 días que tiene el vicepresidente para reafirmar eso, un plazo de 48 horas que tiene el Congreso para decir, un plazo de 21 días que tiene el Congreso para... Entonces, ahí es que se retrae lo que están planteando. Yo decía a las cabezas frías de que, señores, no vale la pena, estamos a 12 días y meternos en esta locura con 12 días es más como que provocar a las avispas. Y el tema político es que habría que saber que hay que contar con una mayoría de 2/3 partes que probablemente en este momento no están dispuestos a eso, aun cuando hace unos días ese Congreso de forma abrumadoramente mayoritaria decidió, por ejemplo, no solamente certificar a Biden, pero unos días antes había decidido, por ejemplo, sobre ser un veto del presidente, que es algo muy extraño. Fue el primer veto que hicieron. Que es algo muy extraño, pero indica el estado de cosas. Ahora, esto yo creo que por muchas razones, incluyendo el tema de viabilidad, probablemente no va a contar con eso no va a tener éxito, eso va a ser más... Pero vamos ahora a verlo desde el punto de vista político. Se está planteando el tema del impeachment nuevamente. Inclusive se está hablando de un impeachment luego del 20 de enero. O sea, se está hablando de un impeachment más allá del 20 de enero, ya cuando Trump sea expresidente, porque lo que se quiere primero es la censura oficial por parte del Congreso, lo que lo inhabilitaría para ocupar una posición en el gobierno federal, y probablemente esa censura puede ser expandida a más miembros de su familia y más miembros de la gente que estuvo alrededor de él. Y el impeachment luego de él salir de la presidencia, eso es posible y eso es viable. ¿Eso tú crees que puede ser algo que realmente se persiga? Porque lo que tú estás planteando, o sea, no tenemos por ahí el cuadro de los senadores que apostaron a Arizona y a Pensilvania, se opusieron con ellos, Aquí están, mira, Ted Cruz y Josh Hawley, ambos, tal y como tú dices, querían ser ellos candidatos o pretenden ser candidatos en el 2024. Pero ellos van a ser candidatos ¿de qué? Ellos van a ser candidatos del Tea Party, que ahora se llama Trump Party. Ellos van a ser candidatos del Republican Party, o van a ser, porque lo que aparenta es que la derecha norteamericana se va a dividir y se va a fraccionar. Y los demócratas pueden jugar a eso, a promover ese fraccionamiento. Esa pregunta tiene muchas partes. La primera parte, en cuanto a la viabilidad de eso yo siento que es un disparate jurídico. Eso es como que podemos al caballo después de muerto caerle a batazo para matarlo de nuevo. No, el caballo nada más se puede morir una sola vez. Ya por más que ya estaba muerto, no vamos a hacer nada con eso. Podemos hacer un proceso de destitución a una persona que ya no está en la posición. Es un disparate. Jurídicamente eso no tiene ningún sentido. Ahora, queremos hacer un bulto político para eliminar a Trump, podemos querer hacerlo, no va a tener. O sea, la censura congresual, tú entiendes que no se puede. Pero censura a quién, a un expresidente. Claro. Eso no tiene ningún sentido. Eso es un fanatismo, una aventura jurídica. De hecho, muy bien. Ayer mismo tenía una discusión muy jugosa con una egresada sobre que es posible que usted la conozca. Sobre precisamente. ¿Posible? No, claro que la conozco. No sé cuál es, pero está bien. Precisamente sobre el tema de qué es lo que constituye el lump,
crimen. el conjunto de las personas que votaron por X o por Y. Ah, ya. Entonces, yo le comentaba, mira, estaba viendo en un programa que una persona conservadora decía, hay 74 millones de personas que entienden que las elecciones no fueron limpias. Yo decía, ¿cómo fue la cosa? Espérate, dime ese número de nuevo porque me chocó. Digo, no, espérate, vamos por parte. Hay 74 millones de personas que votaron por Trump. Por los republicanos. Ahora, claro. ¿cuántas de esas personas creen que las elecciones fueron fraudulentas? Eso es un número diferente. Eso es un número muy diferente. Claro. De hecho, yo les decía, señores, hay una tentación que tienen de ambos lados. Lo tienen los republicanos, lo tienen los demócratas, lo tienen los conservadores, lo tienen los liberales, que es la tendencia a pensar que todo el que está en desacuerdo conmigo es una persona, es mi enemigo o es una persona con intenciones malignas. Yo decía, mira, tú haces una ecuación, a ti te va a dar un resultado, a mí me da otro. Hay cosas que yo valoro más, hay cosas que tú valoras más, y es posible que si para mí mi trabajo, como yo me estaba hace 4 años económicamente versus cualquier otra cosa, quizá hasta la libertad pública, quizá para mí eso pesa más que para ti. Y al final eso va a implicar que yo voy a tener un resultado diferente. Eso no implica que no haya muchísima gente que votaron por Trump que no les gusta Trump. Claro. Igual que hay mucha gente que menos Biden. Igual que hubo mucha gente que votó por Biden que no creen que Biden es el candidato ideal. Hay gente que votó por Biden que le tienen terror a Kamala Harris. Entonces, pero votaron por Biden porque... Yo estoy de acuerdo, yo voté por Biden y a mí Biden no es el que me gusta, a mí entonces, me gustaba Hillary, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos que separar eso que es el centro y los primeros lados de cada lado y dejar los extremos. Entonces de un extremo tenemos unos fanáticos de derecha y de otro extremo tenemos fanáticos de izquierda, y yo tiendo a pensar que los fanáticos son fanáticos y que se parecen mucho unos a otros. Bueno, mira, lo cierto es que el escenario político de los Estados Unidos está enraizado y dividido más que nunca. Y todo lo que aparenta en el futuro, lo primero es que Joe Biden va a llegar al poder el miércoles 20 de este mes con una nación totalmente dividida, con un Congreso en manos de los demócratas por la mayoría de la vicepresidencia, ¿no? Porque la vicepresidenta Kamala Harris rompe el empate técnico literal de 50-50. Y lo cierto es que los republicanos, como decía Rand Paul, senador de Luisiana, Rand Paul, ¿no? Republicano, que yo no sé si... no, de Kentucky. Rand Paul es de Kentucky. Sí, Kentucky, junto con Mitch McConnell, correcto. Un senador que él es oftalmólogo de profesión y su papá era una persona, creo que está vivo todavía, muy tecnócrata en los temas presupuestarios. ¿Quién? Papá de Rand Paul. Que fue candidato presidencial. Ah, sí, pero independiente, correcto. Rand Paul, no, ese no es Rand Paul, ese es Josh Haley, creo yo, que está en la pantalla. Rand Paul decía, criticando el tema de lo que quería hacer Trump por la vía de Pence en el Congreso el miércoles pasado, Rand Paul decía, mira, nosotros no podemos atacar el Electoral College, porque los republicanos solamente podemos llegar al poder gracias al Electoral College, porque como el Electoral College iguala los estados y nos brinda la oportunidad de que estados minoritarios y estados que son tradicionalmente republicanos tengan votos electorales, nosotros tenemos una vía de acceso para acceder al poder. Entonces nosotros todo lo contrario, lo que tenemos es que defender el Electoral College. Entonces me parece que esa va a ser, ese sí es Rand Paul, esa sí va a ser una guerra interesante, porque ya él mismo ha dicho que los próximos 2 años se va a dedicar a estado por estado, capitolio por capitolio, tratar de fortalecer el tema del Electoral College y de los electors que están dentro del Electoral College. Y eso puede dar al traste, ¿no? En el año 2022, con las elecciones de medio término, donde realmente la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes es muy ínfima. Hoy en día, los demócratas perdieron escaños, no ganaron escaños en las elecciones pasadas.
Es la menor. Es la menor en muchos años. Son creo que 6 o 8 nada más que tienen por encima de los Y republicanos. el Senado está. Y el Senado 50-50. O sea, es una nación absolutamente dividida por la mitad y enraizada en esta discusión. Lo único, digamos, la única brecha, primero que Joe Biden ha demostrado ser un tipo muy conciliador toda la vida, que él fíjate que ni siquiera en esto que ha sucedido ahora ha emitido un comentario, ni una opinión extrema con relación a eso. Ha dejado que sea todo el resto del mundo. Inclusive después de las elecciones dio un plazo bastante amplio en el que ni siquiera se declaró ganador. Así que yo creo que Biden tiene una gran oportunidad. De hecho, yo creo que Biden precisamente es elegido porque es el candidato ideal para... El más manso. El menos extremo. Y de hecho, creo que a Kamala se pone como vice a Kamala precisamente para pacificar un poquito a la izquierda, a los progresistas. a los más lejos de allá, de la esquina. Pero creo los amigos tuyos. Creo que Biden no unifica siguiendo el plan de esa gente. Biden tiene que hacer un gobierno de centro para unificar Estados Unidos, que creo que es una prioridad para Estados Unidos ahora mismo, cerrar un poco esa división que ha ocurrido en los últimos años. Estados Unidos está más dividido creo que nunca y en el momento más inapropiado porque está frente a una batalla con China que en los próximos 10 o 15 años va a tomar control de la economía mundial. Bueno, la realidad es que, por ejemplo, ya Biden anunció, que lo dijimos acá en el programa el miércoles pasado, y es una muy buena noticia, que inmediatamente tomen el control del Congreso, van a aprobar los $2,000, ¿no? de asistencia. Eso es bueno. Eso es muy bueno para República Dominicana, sobre todo. Llegar, Chelito, de eso. Muchachos, aquí llegan, mira, de aire. O sea, la Suiza ahí en La Vega están más felices que el carajo con eso. Ese MoneyGram se pone. Sí, óyeme, es una cosa impresionante esas filas. Y eso a nosotros nos ayuda de sobremanera porque nosotros tenemos un primer trimestre del año que avisora muy covidiano y muy frío. Lo otro es que yo entiendo que la agenda medioambiental de Biden también va a ser muy, muy importante. Ya avisó que van a volver al Acuerdo de París, al Acuerdo Global de París. Y yo no sé si van, obviamente, a aceptar el Green New Deal de la manera que Ocasio-Cortez y Bernie Sanders lo plantearon. No hay esa mayoría. No creo, pero definitivamente que eso se va a favorecer. Otra medida que también yo entiendo que va a favorecer es el costo de estudiar en las universidades estatales, que definitivamente Biden está de acuerdo con que las universidades estatales sean gratuitas o prácticamente gratuitas, y creo que el gobierno federal se mueve hacia algún tipo de condonación de deuda de los alumnos egresados de las universidades que tienen unos temas de deuda escolar muy importantes. Hoy en día, yo soy uno que va a coger un préstamo para ver si me lo condonan en 4 años. Claro, eso me puede ayudar. Nadie sabe. Entonces, ese tipo de medidas definitivamente que van a ser positivas. Dentro de lo sanitario, lo único que yo he podido, digamos, contemplar distinto o de gran importancia distinto, digamos, que se vaya a accionar ahora mismo, probablemente va a ser un mandato generalizado con el tema del uso de la mascarilla, que actualmente no existe en Estados Unidos, pero no sé si eso infringe con el First Amendment y todo lo demás. Sí, porque en definitiva no, ese es uno de los alegatos de muchas personas, que tú me estás obligando a utilizar un tipo de vestimenta, que eso infringe mi derecho. Ahí hay muchos teóricos constitucionalistas que tendrían que hablar y decir, ¿no? Porque creo que el gobierno no es ilegal, pero definitivamente te obliga también a vestirte, ¿no? A ponerte ropa. O sea, tú no puedes salir desnudo a la calle, aunque no hay un mandato de que tú tienes que estar vestido, porque tú puedes estar vestido con ropa interior y estás vestido, en teoría. Pero si no tienes nada puesto, te declaran indecente. Es un debate muy liberal. Muy liberal. El tema de que si, hermano, póngase la mascarilla, se le dicen que se ponga la mascarilla.
Porque esas eran como que cosas que antes no se debatían. Uno ve las fotos de Bueno, pero- en los 1917 en adelante, claro, con la la- gente usando su mascarilla y nadie se le ocurría decir, no, porque la libertad de mi personalidad, mi Bueno, individualidad. pero acuérdate Yo me que identifico como una persona sin máscara. Sí, no, acuérdate que el political correctness ha Sí, avanzado no, hermano, mucho en el póngase la mundo, máscara y ¿entiendes? después hablamos de eso. Después toda la libertad la resumimos luego. En el 1917, 1920, cuando la fiebre española, the Spanish fever, Spanish flu, recuérdate que hay muchas palabras en el diccionario de aquella época que hoy en día no podemos utilizar. Entonces, yo sencillamente te estoy describiendo para que usted como profesor de gobierno, de US Government, acá en el colegio, nos diga su opinión sobre cómo usted ve, que entiende que cuáles serían las transformaciones importantes o las reformas importantes que en este 2021 vamos a ver de un gobierno demócrata que va a tener absoluto control de ambas cámaras. Porque fíjate lo que está pasando, o sea, independientemente de que los Estados Unidos están divididos por la mitad, lo que sí es cierto es que el pueblo norteamericano se cansó del conflicto, se cansó de la apatía, se cansó de un Mitch McConnell que no movía nada. Por ejemplo, este bill del COVID Relief Fund, ese bill estuvo aprobado en la Cámara de Representantes en mayo. Y este señor se mantuvo 7 meses diciendo que no, que ni un chele más. Porque él entendía que estaba dando dinero para que los gobiernos estatales hicieran con eso y ayudaran a las minorías. Y tú dices, pero, óyeme, pero que yo no... Y que ese dinero, uno de los argumentos republicanos era, o sigue siendo, que la gente no va a buscar empleo si tiene esa asistencia ahí. Que en definitiva, ¿para qué yo voy a buscar empleo si con eso yo me puedo defender? Es un argumento válido. Y otro argumento también es que estamos moviéndonos de una manera precipitada a un debate que ustedes tuvieron en su clase de debate, con el cual inclusive fueron a Georgetown y a Harvard a discutir el tema del UBI, ¿verdad? Porque ya todos estos COVID Relief Funds lo que nos están llevando a un Universal Basic Income, o sea, a un ingreso básico mínimo, que en República Dominicana le estamos llamando Quédate en Casa, para ti. ¿Cuáles son todos los otros programas Pero que tenemos aquí? el argumento era y sigue siendo, y ahora se demuestra quizá la validez del argumento, y es que si no existe ese empleo, ¿qué tú haces con ese ciudadano? Esa persona, claro. Porque tú no lo puedes simultáneamente decirle a la empresa cierra, tú no puedes, y estar al abierto, empleado come. y al empleado vive de la energía universal que te transmite, tú la recibes por osmosis, así no funciona Bueno, pero aquí eso es lo que estamos haciendo. y es viable, es sostenible. Aquí eso es lo que estamos haciendo. Aquí estamos jugando Porque con fuego, aquí le estamos diciendo a las empresas, cierren y págame los impuestos, y págame la luz, y págame la TCS, y págame los Anticipo bancos, y págame los anticipos, y págamele al banco, y los bancos llamándote todos los días. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y al mismo tiempo, no desemplea a la gente. Claro, porque si tú me estás hablando del programa de FASE que le van a regalar 5,000 pesos, en serio, con eso que van a vivir. Eso es lo que estamos haciendo aquí, profesor. Está contradictorio. ¿Usted qué pasó? No, yo Sí, estoy de claro. acuerdo. Yo siempre he estado de acuerdo. Yo lo que ¿Usted está de acuerdo con el gobierno? Con que yo lo haga estoy de así? acuerdo con el UBI, todo full, totalmente. Usted está de acuerdo Totalmente. con el El UBI. que no estaba de acuerdo era usted. Así es. Las razones de eso las hablaremos No, después. sí, pero ahora se está viendo que era verdad la cosa. No, bueno, pero una cosa es COVID y otra cosa es sin COVID. Y obviamente no estamos hablando de la mayoría. Ayer Elon Musk le pasó a Jeff Bezos como el hombre más rico del mundo. Sí, hay que invertir en Tesla. Hay que invertir en El Tesla. que invirtió. Yo vi un artículo de un muchacho que tenía $8,000 a principios del año pasado y lo invirtió en Tesla. Él tenía la opción de abonárselo a su préstamo estudiantil o hacer otra cosa, y él decidió invertirlo en Tesla. Y le dio suficiente a final de año para pagar el préstamo completo, que era como de $50,000, y le quedó. Y le quedó Entonces dinero. estaba dándole gracias a Elon Musk. Elon Musk, gracias por pagarme mi préstamo estudiantil. Préstamo estudiantil. Entonces, Tú ves, ya ese no tiene que pedir a Joe Biden. ya ese no tiene, ese tiene Entonces, ahí de más. tú Y ves yo que digo, hay ruta- el que tenga $1,000, métanlo en Tesla. Tú a ver qué ves, pasa. tú ves que hay ruta que no hay que esperar el UBI. Hay que... No, pero ¿quién tiene? Hay que tener los $1,000 primero. Para meterlo en Tesla. Bueno, pero Él lo que tenía te digo, es lo que $8,000, te que tiene digo. $8,000 en la mano. Hay no ruta, está tan hay mal. ruta, no hay que esperar el UBI. El que tiene $8,000 en la necesariamente. mano para decir, ¿qué hago con estos $8,000? No está tan mal. Entonces, en definitiva, señores, muchos hamburgues con eso. el pueblo norteamericano
le ha dado un mandato, si bien traumático, pero tiene un mandato Joe Biden. Y, profesor, ¿cuáles serían entonces esas reformas que usted entiende en este minuto que nos queda? No tienen un control absoluto, tienen un control precario. Claro. Y un control, yo diría, bien precario, que podría drásticamente cambiar en los próximos 2 años si cometen errores. Entonces, creo que hay una reivindicación a Obama con el nombramiento que viene de Merrick Garland como... Óyeme, eso no lo mencionamos. pero Así te lo estoy es. tirando ahí al final. Así es. Como Attorney General, Procurador General. Algo parecido a lo que pasó aquí con doña Miriam. Algo parecido. Tal cual. Wow, pero tal están cual. copiando el librito de nosotros. Sí, ¿eh? Yo he dicho mucho que el mundo tiene que aprender de los dominicanos. Ya algo estamos haciendo nosotros Ay, bien. Dios mío. Nosotros estamos tan avanzados que en lo que el mundo se acaba, nosotros estamos sentados buscando, Tranquilo en el malecón. en un colmadón. Tranquilo en el malecón. Y en los barrios haciendo fiesta. Señores, vamos a cerrar con esto. Significativamente, busquen a Merrick Garland para que entiendan cómo ahora va a ser procurador fiscal de los Estados Unidos, y Mitch McConnell se opuso a que fuese juez de la Suprema Corte de Justicia. Le puede haber salido el tiro por la culata, igual a un pintamé que tenemos aquí en República Dominicana. Regresamos el lunes, tengan feliz fin de semana y ya saben que no pueden salir después de las 12. Tránquense.